Hoy trabajé mucho en la oficina. El jefe estuvo amable. Me preguntó si no estaba demasiado exhausto y también quiso saber la edad de mamá. Dije que alrededor de los 60, para no equivocarme, y no sé por qué pareció quedar aliviado y considerar que era un asunto concluido. Sobre mi mesa me esperaba un montón de contratos y tuve que examinarlos todos. Antes de abandonar la oficina para ir a almorzar, me lavé las manos. Me gusta mucho ese momento al mediodía. Por la tarde encuentro menos placer en este hábito porque la toalla sin fin que utilizamos ya está completamente húmeda. Ha servido durante toda la jornada. Un día se lo hice notar al jefe. Me respondió que era de lamentar, pero que, asimismo, era un detalle sin importancia. Salí un poco tarde, a las 12:30, con Manuel, que trabajaba en la expedición. La oficina da al mar y perdimos un momento mirando los barcos de carga en el puerto quemado por el sol. En ese instante llegó un camión en medio de un estrépito de cadenas y explosiones. Manuel me preguntó, ¿vamos? Y eché a correr. El camión nos dejó atrás y nos lanzamos en su persecución. El ruido y el polvo me ahogaban. No veía nada más y no sentía otra cosa que el desordenado impulso de la carrera, en medio de los tornos y de las máquinas, de los mástiles que danzaban en el horizonte y de los cabos que esquivábamos. Fuimos el primero en tomar apoyo y salté al vuelo. Luego ayudé a Manuel a sentarse. Estábamos exhaustos. El camión saltaba sobre el pavimento, disparejo del muelle, en medio del polvo y del sol. Manuel reía hasta perder el aliento. Llegamos empapados a casa de Celeste. Allí estaba como siempre, con el vientre abultado, el delantal y los bigotes blancos. Me preguntó si andaba bien a pesar de todo. Le dije que sí y que tenía hambre. Comí rápidamente y tomé café. Luego volví a mi casa. Dormí un poco porque había bebido demasiado vino y al despertar tuve ganas de fumar. Era tarde y corrí para alcanzar un tranvía. Trabajé toda la tarde. Hacía mucho calor en la oficina y cuando salí al atardecer me sentí feliz caminando de vuelta lentamente a lo largo de los muelles. El cielo estaba verde. Yo era feliz. Sin embargo, volví directamente a mi casa porque quería prepararme unas papas hervidas. Al subir topé en la escalera oscura con el viejo Salamano, mi vecino de piso. Estaba con su perro. Hace 8 años que se les ve juntos. El Spaniel tiene una enfermedad en la piel, creo que sarna, que le hace perder casi todo el pelo y lo cubre de placas y costras oscuras. A fuerza de vivir con él, solos los dos en una pequeña habitación, el viejo Salamano terminó por parecérsele. Tiene costras rojizas en el rostro y pelo amarillo y escaso. A su vez, el perro tomó del amo una especie de andar encorvado, con el hocico hacia adelante y el cuello tendido. Parecen de la misma raza y, sin embargo, se detestan. 2 veces por día, a las 11 y a las 6, el viejo lleva al perro a pasear. Desde hace 8 años no cambian el itinerario. Puede vérseles a lo largo de la calle de Lyon, el perro tirando del hombre hasta que el viejo Salamano tropieza. Entonces lo golpea y lo insulta. El perro se encoge de terror y se deja arrastrar. En ese momento, le toca al viejo jalarlo. Cuando el perro lo olvida todo, jala de nuevo al amo y de nuevo recibe una paliza e insultos. Entonces quedan los dos en la acera y se miran, el perro con terror, el hombre con odio. Así todos los días. Cuando el perro quiere orinar, el viejo no le da tiempo y tira. El can siembra tras de sí un reguero de gotitas. Si por casualidad el perro lo hace en la habitación, entonces también le pega. Hace 8 años que ocurre lo mismo.
Celeste siempre dice que es una desgracia, pero en el fondo no se puede saber. Cuando lo encontré en la escalera, Salamano estaba insultando al perro. Le decía, «sinvergüenza, carroña», y el perro gemía. Dije, «buenas tardes», pero el viejo continuó con los insultos. Entonces le pregunté qué le había hecho el perro. No me respondió. Decía solamente, «sinvergüenza, carroña». Me lo imaginaba, inclinado sobre el perro, arreglando alguna cosa en el collar. Hablé más alto. Entonces me respondió sin volverse, con una especie de rabia contenida, «se queda siempre ahí», y se marchó tirando del animal, que se dejaba arrastrar sobre las 4 patas y gemía. En ese mismo momento entró el segundo vecino del piso. En el barrio se dice que vive de las mujeres. Sin embargo, cuando se le pregunta acerca de su oficio, dice que es tendero. En general, no se le quiere mucho, pero me habla a menudo y a veces entra un momento en mi habitación porque yo lo escucho. Me parece interesante lo que dice. Por otra parte, no tengo razón alguna para no hablarle. Se llama Raymond Sintés. Es bastante pequeño, con hombros anchos y nariz de boxeador. Va siempre muy correctamente vestido. También él me dijo, hablando de Salamano, «dígame si no es una desgracia». Me preguntó si no me repugnaba y respondí que no. Subimos y lo iba a dejar cuando me dijo, «tengo en mi habitación morcilla y vino. ¿Quiere usted comer algo conmigo?». Pensé que me evitaría cocinar y acepté. Él también tiene un solo cuarto con una cocina sin ventana. Sobre la cama hay un ángel de estuco blanco y rosa, fotos de campeones y 2 o 3 fotografías de mujeres desnudas. La habitación estaba sucia y la cama deshecha. Encendió primero la lámpara de petróleo, luego extrajo del bolsillo una venda bastante sucia y se envolvió la mano derecha. Le pregunté qué tenía. Me dijo que había tenido una riña con alguien. «¿Comprende usted, señor Moyersault?», me dijo. «No se trata de que yo sea malo, pero soy rápido». El otro me dijo, «baja del tranvía si eres hombre». Yo le dije, «vamos, quédate tranquilo». Me dijo que yo no era hombre. Entonces bajé y le dije, «es mejor que pares o te rompo la jeta». Me contestó, «¿con qué?». Entonces le pegué. Se cayó. Yo iba a levantarlo, pero me tiró un puntapiés desde el suelo. Entonces le di un rodillazo y 2 pisotones. Tenía la cara llena de sangre. Le pregunté si ya tenía suficiente. Me dijo que sí. Durante todo este tiempo, Sintés arreglaba el vendaje. Yo estaba sentado en la cama. Me dijo, «usted ve que no lo busqué». Él se metió conmigo. Era verdad y lo reconocí. Entonces me declaró que precisamente quería pedirme un consejo con motivo de este asunto. Que yo era un hombre que conocía la vida, que podía ayudarlo y que inmediatamente sería mi camarada. No dije nada y me preguntó otra vez si quería ser su camarada. Dije que me daba igual. Pareció quedar satisfecho. Sacó una morcilla, la cocinó en el sartén y colocó vasos, platos, cubiertos y 2 botellas de vino. Todo en silencio. Luego nos instalamos. Mientras comíamos, comenzó a contarme la historia. Al principio vacilaba un poco. Conocí a una señora. Para decir verdad, era mi amante. El hombre con quien se había peleado era el hermano de esa mujer. Me dijo que la había mantenido. No contesté nada y sin embargo se apresuró a añadir que sabía lo que se decía en el barrio, pero que tenía su conciencia limpia y que era tendero. Pero volviendo a mi historia, me dijo, me di cuenta de que me engañaba. Le daba lo necesario para vivir, pagaba el alquiler de la habitación y le daba 20 francos por día para la comida. 300 francos por la pieza, 600 francos por el alimento, un par de medias de vez en cuando.
esto sumaba 1000 francos y la señora no trabajaba, pero me decía que era poco, que no le alcanzaba con lo que le daba. Sin embargo, yo le decía, ¿por qué no trabajas mediodía? Me ayudarías para todas las cosas chicas. Este mes te he comprado un conjunto, te pago 20 francos por día, te pago el alquiler y tú lo que haces es tomar café por las tardes con tus amigas. Tú les das el café y el azúcar, yo te doy el dinero. Me he portado bien contigo y tú me correspondes mal. Pero no trabajaba, decía que no le alcanzaba, y así me di cuenta de que me engañaba. Me contó entonces que le había encontrado un billete de lotería en el bolso sin que ella pudiera explicarle cómo lo había comprado. Poco después encontró en casa de ella una papeleta del Monte de Piedad, prueba de que había empeñado 2 pulseras. Hasta ahí él ignoraba la existencia de las pulseras. Vi bien claro que me engañaba, entonces la dejé, pero antes le di una paliza y le canté sus verdades. Le dije que todo lo que quería era divertirse. Usted comprende, señor Moyersold. Yo le dije, ¿no ves que la gente está celosa de la felicidad que te doy? Más tarde te darás cuenta de la felicidad que tenías. La había golpeado hasta hacerla sangrar. Antes no le había pegado. La golpeaba, pero con ternura, por así decir. Ella gritaba un poco, yo cerraba las persianas y todo concluía como siempre. Pero ahora es serio, y para mí que no la castigué lo suficiente. Me explicó entonces que por eso necesitaba consejo. Se interrumpió para arreglar la mecha que la lámpara carbonizaba. Yo continuaba escuchándolo. Había bebido casi 1 litro de vino y me ardían las sienes. Como no me quedaban más cigarrillos, fumaba los de Raymond. Los últimos tranvías pasaban y llevaban consigo los ruidos ahora lejanos del barrio. Raymond continuó. Le fastidiaba tener todavía deseos de coito, pero quería castigarla. Primero había pensado llevarla a un hotel y apelar a las buenas costumbres para provocar un escándalo y hacerla fichar como prostituta. Luego se había dirigido a los amigos que tenía en ese medio, pero no pudieron idear nada y para eso no valía la pena ser del medio. Como me lo hacía notar Raymond, se los había dicho y ellos entonces le propusieron marcarla, pero eso no era lo que él quería. Iba a reflexionar. Antes deseaba preguntarme algo y, antes de preguntármelo, quería saber qué opinaba de la historia. Respondí que no opinaba nada, pero que era interesante. Me preguntó si creía que lo habían engañado y a mí me parecía, de hecho, que lo habían engañado. Me preguntó si creía que debía ser castigada y qué haría yo en su lugar. Le dije que con esas cosas nunca se sabe, pero comprendí que quisiera castigarla. Bebí todavía un poco de vino, encendió un cigarrillo y me reveló su plan. Quería escribirle una carta con patadas y al mismo tiempo con cosas para hacerla arrepentirse. Después, cuando regresara, se acostaría con ella y, justo en el momento de acabar, le escupiría en la cara y la echaría a la calle. Me pareció que, en efecto, de ese modo quedaría castigada. Pero Raymond me dijo que no se sentía capaz de escribir la carta adecuada y que había pensado en mí para redactarla. Como no dije nada, me preguntó si me molestaría hacerlo enseguida y respondí que no. Bebió un vaso de vino y se levantó. Apartó los platos y la poca morcilla fría que habíamos dejado. Limpió cuidadosamente el mantel de la mesa, sacó de un cajón de la mesa de noche una hoja de papel cuadriculado, un sobre amarillo, un pequeño cortaplumas de madera roja y un tintero cuadrado con tinta violeta. Cuando me dijo el nombre de la mujer, vi que era morisca. Hice la carta, la escribí un poco al azar, pero traté de satisfacer a Raymond porque no tenía razón para no satisfacerlo. Luego leí la carta en voz alta, me escuchó fumando y asintiendo con la cabeza, y me pidió que la releyera. Quedó enteramente contento. Me dijo,
Sabía que tú conocías la vida. Al principio no advertí que me tuteaba, solo cuando me declaró: ahora eres un verdadero camarada. Me llamó la atención. Repitió la frase y dije: sí. Me era indiferente ser su camarada y él realmente parecía desearlo. Cerró el sobre y terminamos el vino. Luego quedamos un momento fumando sin decir nada. Afuera todo estaba en calma y oímos deslizarse un auto que pasaba. Dije: es tarde. Raymond pensaba lo mismo. Hizo notar que el tiempo pasaba rápidamente y, en cierto sentido, era verdad. Tenía sueño, pero me costaba levantarme. Debía de tener aspecto fatigado porque Raymond me dijo que no había que dejarse abatir. En el primer momento no comprendí. Me explicó entonces que se había enterado de la muerte de mamá, pero que era una cosa que debía de pasar tarde o temprano. Era también lo que yo pensaba. Me levanté. Raymond me estrechó la mano con fuerza y me dijo que entre hombres siempre acaba uno por entenderse. Al salir de la pieza cerré la puerta y quedé un momento en el descanso, en la oscuridad. La casa estaba tranquila y de las profundidades del cubo, de la escalera, subía un soplo oscuro y húmedo. No oía más que los golpes de la sangre zumbándome en los oídos y quedé inmóvil. Pero en la habitación del viejo Salamano, el perro gimió sordamente.